Buenas tardes. Continuando con el conjunto de seminarios, hoy corresponde hablar acerca de derivaciones biliodigestivas, tipos e indicaciones. Doctor Juan Recharde, residente del tercer año de Cirugía General, tutoría del seminario a cargo del doctor Alfredo Ramírez. Debemos comenzar mencionando que la confección de una derivación bilioentérica o la reconstrucción quirúrgica de las vías biliares constituye un procedimiento de alta complejidad donde los detalles técnicos siguen teniendo importancia en el desenlace terapéutico, constituyendo un reto para el cirujano, solamente tomando en cuenta la cantidad de factores que intervienen para lograr resultados satisfactorios. Por otra parte, las derivaciones biliodigestivas tienen como objetivo fundamental la derivación de la totalidad de la bilis intrahepática retenida, ocasionada por la obstrucción de carácter benigno o maligno en la vía biliar a nivel del tercio proximal del conducto hepático común, la convergencia de los conductos principales derecho e izquierdo, la porción distal de la vía biliar por mecanismo endoluminal o también por un mecanismo de compresión extrínseca. Por otra parte, en manos de cirujanos entrenados y en centros altamente capacitados, se puede llevar a cabo el abordaje laparoscópico o robótico, evitando así las grandes incisiones abdominales para el paciente, con una recuperación y convalecencia mucho más rápida, con menor dolor, incluyendo una reinserción laboral más temprana. Esto fundamentalmente en aquellos pacientes que no tienen un criterio o una patología oncológica que pudiese desencadenar lo contrario. Algunos aspectos técnicos importantes y generalidades a la hora de llevar a cabo una anastomosis biliodigestiva. Es importante a fin de garantizar una buena cicatrización y evitar o disminuir la posibilidad de estenosis, que las anastomosis bilioentéricas sean realizadas sin tensión. Otro aspecto a considerar es que no exista una isquemia de la vía biliar anastomosada. Este último elemento tiene especial importancia fundamentalmente en aquellas lesiones quirúrgicas de la vía biliar por la posibilidad de una lesión asociada en la arteria hepática derecha que haría fracasar la anastomosis o, por ejemplo, en la isquemia post-resección de la vía biliar, secundario a procedimientos de envergadura como la duodenopancreatectomía o resección de la vía biliar, en donde el patrón de irrigación no permita un cabo hepático bien vascularizado. Por otra parte, como logramos visualizar en la imagen inferior derecha de la lámina, el flujo supraduodenal del colédoco es axial y tenue. El 60% proviene desde su extremo inferior y el 30% de la porción superior. Por lo tanto, los pequeños vasos axiales son fácilmente obliterados o dañados durante la disección. Debe evitarse asimismo confeccionar la anastomosis sobre tejido cicatrizal o fibrótico, lo cual indefectiblemente llevará a una estenosis y al fracaso de la intervención. Es por ello que en las derivaciones biliodigestivas altas, secundarias a, por ejemplo, una reparación de una lesión iatrogénica en la vía biliar, se debe disecar hasta alcanzar un terreno libre de fibrosis donde se puede implantar con seguridad la anastomosis. Algunos aspectos técnicos a considerar: se debe llevar a cabo la selección de un tejido digestivo y biliar sano, trabajar sobre una vía biliar ancha, evitar la tensión anastomótica en los márgenes afrontados. Los puntos de la anastomosis deben abarcar la totalidad de la pared biliar y el plano extramucoso digestivo. Asimismo, deben quedar por fuera de la luz para evitar complicaciones de tipo estenosis. Asimismo, los puntos deben espaciarse aproximadamente cada 3 milímetros en los planos anteriores y posteriores y utilizar fundamentalmente material de tipo en cuanto a dimensiones 4-0 o 5-0, es decir, sutura bastante fina. Otros aspectos fundamentales a la hora de seleccionar una derivación biliodigestiva. Número 1. El estado de la vía biliar proximal al elemento patológico. Fundamental para confeccionar la anastomosis, como hemos mencionado, sobre un tejido biliar sano y no fibrótico. Número 2. Conocer o llevar a cabalidad el conocimiento de la altura de la lesión en la vía biliar para comprender no únicamente el patrón de vascularización, sino también qué tan alto se debe disecar, ameritando en unos casos seleccionados realizar una derivación central o intrahepática. Número 3.
la presencia o ausencia de infección, entendiendo que la mayor tasa de morbi-mortalidad en estos procedimientos está asociada fundamentalmente a sepsis biliar. Número 4. El estado general del paciente, ya que no es lo mismo realizar una derivación bilodigestiva en un adulto joven por lesión iatrogénica de la vía biliar que en un anciano por neoplasia maligna. El funcionalismo hepático por la implicación perioperatoria que tienen los factores de coagulación y el estado nutricional, así como también la habilidad del cirujano, sin olvidarnos, por supuesto, de la curva de aprendizaje fundamental para poder llevar a cabo con seguridad este tipo de procedimientos. Asimismo, se debe concluir el procedimiento dejando un drenaje en la vecindad de la anastomosis que permitirá coleccionar una eventual fuga de bilis o bilirragia en los primeros días del postoperatorio. En cuanto al tipo de abordaje para la confección de una anastomosis bilodigestiva, comenzamos mencionando el abordaje abierto o convencional, recordando que una incisión quirúrgica correctamente planeada es uno de los pasos más importantes en cualquier procedimiento quirúrgico, siendo esencial determinar la localización apropiada de la incisión para que el cirujano obtenga un campo quirúrgico óptimo de cada estructura anatómica. Por supuesto, también tiene implicaciones estéticas. Ahora bien, algunos cirujanos abogan o describen diversas incisiones para este tipo de procedimientos. En orden de frecuencia, la incisión de Chevron, la incisión Mercedes-Benz, la incisión de Kocher ampliada, la parotomía supraumbilical o incluso una pararectal derecha. Sin embargo, independientemente de la incisión seleccionada, lo importante es llevar a cabo una disección cuidadosa y meticulosa de cada uno de los elementos del ligamento hepatoduodenal, así como también una maniobra de Kocher en aras de visualizar la porción retroduodenal del colédoco. También nos encontramos, como ya ha sido ampliamente descrito por la literatura, con el abordaje mínimamente invasivo para este tipo de procedimientos. Y es que, como se mencionó previamente, puede llevarse a cabo a pesar de su extensa complejidad por abordajes de mínima invasión. Así podemos evidenciar en la imagen inferior izquierda cómo cuando, por ejemplo, se quiere llevar a cabo una derivación bilodigestiva de tipo hepático yeyuno anastomosis por vía laparoscópica, la ubicación de los trócares para la entrada de cada uno de los puertos. Así evidenciamos un puerto umbilical de 12 milímetros, un puerto pararectal izquierdo, el puerto en el punto de Palmer subcostal izquierdo y un puerto subcostal derecho con línea medio clavicular. Artículos donde se ha expresado o se ha descrito extensamente que las derivaciones bilodigestivas por vía laparoscópica son factibles. El presente estudio, llevado a cabo en la sección de cirugía mínimamente invasiva de la División de Cirugía Gastroenterológica en Buenos Aires, Argentina, determinó que de todos los tipos de anastomosis bilodigestivas, aquellas que son susceptibles de llevarse a cabo con una curva de aprendizaje bastante importante y sin un número de complicaciones representativo o estadísticamente significativo, son la colédoco-duodenoanastomosis y la hepático-yeyunoanastomosis en J-Rux. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de las derivaciones bilodigestivas, es importante mencionar que tenemos derivaciones bilodigestivas intrahepáticas o centrales y derivaciones bilodigestivas extrahepáticas o periféricas. Dentro de las intrahepáticas o centrales encontramos a la técnica de Hepcoinaud, la técnica de Longmire, la bihepático-yeyunostomía, así como también las maniobras o intervenciones de Abdo Machado, Rodney-Schmidt o del injerto mucoso. Dentro de las extrahepáticas o periféricas nos encontramos con la colédoco-duodenostomía, hepático-yeyunostomía, colecisto-yeyunostomía o colédoco-yeyunostomía. Vamos a mencionar algunos de los aspectos e indicaciones más importantes de cada una de ellas. Comenzamos con las anastomosis biliodigestivas extrahepáticas o periféricas. La colédoco-duodenostomía o colédoco-duodenoanastomosis, constituida por la confección de la anastomosis, como su nombre lo indica, entre el conducto colédoco y el duodeno, amerita como requisito fundamental trabajar con un diámetro adecuado del colédoco de unos 2 centímetros y preferentemente con pared engrosada. Puede confeccionarse este tipo de anastomosis a modo término lateral o lateral. Así, debemos recordar de la misma manera que, a pesar de las múltiples indicaciones, como por ejemplo lo constituyen la litiasis de gran tamaño en la vía biliar, litiasis múltiple con dilatación del colédoco, cálculo enclavado en la porción distal del mismo, colédocolitiasis recurrente, estenosis del colédoco distal, papilar y del esfínter de Oddi o divertículos duodenales,
En la actualidad, y merced al uso de la papilotomía endoscópica retrógrada, la colédocodenostomía es de uso mucho menos frecuente. En cuanto a la disposición o la confección de este tipo de derivación, independientemente del abordaje que se emplee, bien sea a cielo abierto o por laparoscopia, los principios y fundamentos quirúrgicos no cambian. Así, la literatura describe que la confección de una anastomosis laterolateral es sin duda la de más fácil ejecución y la que menos complicaciones acarrea, por cuanto evita amplias disecciones y además presenta muy bajo índice de estenosis isquémica al evitar la sección completa del colédoco. No obstante, el hecho de dejar en continuidad el colédoco distal está descrito por algunos autores que puede ser la causa de la constitución de un síndrome de saco ciego o síndrome de sumidero, en donde eventualmente los detritos y el desarrollo bacteriano acumulado en el fondo de saco biliar puede llegar a obstruir la anastomosis y provocar una colangitis o una pancreatitis en el postoperatorio. Es por ello que algunos pocos cirujanos prefieren la realización de una anastomosis terminolateral, entendiendo que ésta conlleva un mayor número de complicaciones isquémicas por la sección completa del conducto colédoco. Por otra parte, y como se ha mencionado previamente, el drenaje de la cavidad abdominal es una regla de oro, por cuanto una filtración en la línea de sutura pudiese ocurrir durante los primeros días, agotándose por lo general al poco tiempo siempre y cuando la anastomosis sea llevada a cabo o confeccionada desde el punto de vista táctico o técnico de manera adecuada. Vamos ahora con la hepático-yeyunostomía, entendiendo que no es más que la anastomosis entre el conducto hepático común y un asa en Jeder-Rux, logrando una descompresión biliar más efectiva en cuanto al tiempo de duración. Constituye el gol estándar en la terapéutica quirúrgica en la obstrucción biliar de origen maligno. Se encuentra indicada para el tratamiento de tumores periampulares, tumores de cabeza de páncreas, duodeno, así como también de la vía biliar distal. Así, en aquellos pacientes con enfermedad localmente avanzada o metastásica, la sobrevida media estimada es inferior a los 6 meses, por lo cual la paliación suele ser requerida por obstrucción biliar y o duodenal y también por dolor intratable, tratando de brindar una mejor calidad de vida. Así, en función de los hallazgos y la expectativa de vida, la hepático-yeyunoanastomosis puede formar parte de un elemento o un pilar fundamental de un procedimiento denominado doble derivación bilodigestiva, donde aparte de sortear el obstáculo que representa el tumor al paso de la bilis hacia el tracto gastrointestinal, se debe llevar a cabo una gastroenterostomía para garantizar la alimentación del paciente. Por otra parte, recordemos que la derivación se debe confeccionar, en este caso lo más alto posible, preferentemente en situación antecólica, aunque algunos autores prefieren la disposición transmesocólica con el cuidado respectivo de los vasos cólicos medios. En cuanto a los pasos para la confección de la hepático-yeyunostomía, se debe comenzar con la colecistectomía, para posteriormente llevar a cabo la divulsión del yeyuno proximal a una distancia considerable a partir del ángulo de Treitz. Posteriormente se conlleva al ascenso del asa desfuncionalizada. Una vez identificada el conducto colédoco y en porción más superior el hepático común, se lleva a cabo la incisión sobre el conducto hepático común, la incisión en el borde antimesentérico del asa en Jeder-Rux, la confección de la anastomosis bilioentérica comenzando por la pared posterior y posteriormente con la pared anterior, y por último la confección de la entero-enteroanastomosis. Otro tipo de anastomosis extrahepática o periférica lo constituye la anastomosis colecisto-duodenal, cuyo requisito fundamental se basa en comprobar la permeabilidad del conducto cístico y de su desembocadura en la vía biliar principal por encima del obstáculo. Se debe garantizar evacuar el contenido de la vesícula y algunos autores describen también una colangiografía por punción con aguja en la zona de la futura anastomosis. Algunos de los pasos para la confección de la anastomosis colecisto-duodenal están dados en la incisión transversal en el eje de la vesícula, posteriormente una incisión vertical o transversal en la superficie duodenal para colocar en aposición ambas estructuras anatómicas y confeccionar la anastomosis a punto de sutura separados, comenzando de la misma forma con la pared posterior y culminando con la pared anterior. La anastomosis colecisto-yeyunal o la colecisto-yeyuno
Debe ser seleccionada únicamente si la unión cístico-coreociana o delta cístico se encuentra lo suficientemente alejada del sitio de la obstrucción biliar ante la presencia de un tumor irresecable. Algunas de las indicaciones para la confección de una colecisto-yeyuno-anastomosis están dadas fundamentalmente en aquellos pacientes de alto riesgo, donde su ejecución es mucho más simple y rápida que una hepático-yeyuno-anastomosis y con limitada expectativa de vida. Cuanto a la técnica de la colecisto-yeyuno-anastomosis, se debe comenzar identificando el ángulo de Treitz y aproximar el asa yeyunal en situación antecólica al fondo vesicular distendido. Posteriormente, confeccionar la incisión en oposición de ambas estructuras y utilizar sutura en los extremos de ambas incisiones, fundamentalmente mediante puntos separados o sutura interrumpida con Prolene 4.0, completando la confección de la anastomosis. Sin embargo, diversos cirujanos hepatobiliares con amplia experiencia también conllevan o sugieren confeccionar la anastomosis independientemente del tipo de derivación biliodigestiva en un surjet o en puntos continuos. Recordemos que los puntos deben quedar por fuera de la luz, como hemos mencionado, para evitar complicaciones de tipo estenosis. Cuanto a la colédoco-yeyunostomía o colédoco-yeyunoanastomosis, tiene como indicaciones fundamentales la obstrucción maligna del árbol biliar por tumores pancreáticos o de la pared canalicular, la colangitis esclerosante o el traumatismo directo sobre la vía biliar. Pasos para la confección de una colédoco-yeyunostomía. Se diseca el ligamento hepatoduodenal y se lleva a cabo una maniobra de Kocher. Se referencia el conducto colédoco con 2 puntos, fundamentalmente sutura fina 450. Se incide el extremo proximal del colédoco para obtener un diámetro máximo con adecuada vascularización y un tejido canalicular viable para la anastomosis. Posteriormente, ascender el asa del yeyuno a través del mesocolon, entendiendo que el asa aferente proximal se anastomosa en forma término-lateral en 2 capas con la rama ascendente del yeyuno defuncionalizado. El asa aferente se fija al mesocolon con sutura 3.0 para evitar el desarrollo postoperatorio de hernias internas. Se sugiere asimismo emplear una rama de intestino de unos 45 centímetros de longitud entre la anastomosis biliodigestiva y la anastomosis en Jeder-Rux a efectos de evitar el reflujo del contenido gastrointestinal. En colédocos muy dilatados, algunos autores mencionan que se prestan para realizar colédoco-yeyunostomías término-terminales. Por otra parte, los primeros puntos se colocan en los 2 ángulos y se confecciona una capa de puntos separados cada 3 a 5 milímetros en la pared posterior, incluyendo la totalidad de la pared del colédoco y del yeyuno. Como ya hemos mencionado, todos los puntos de la pared posterior deben quedar por dentro de la luz, pero posteriormente deben los puntos, fundamentalmente, como ya hemos mencionado, de la pared anterior quedar hacia afuera para evitar complicaciones de tipo estenosis. Las anastomosis biliodigestivas intrahepáticas o centrales. Comenzamos mencionando o definiendo la técnica de Hepcoinau. Esta tiene como requisito fundamental descender la placa iliar para acceder al conducto hepático izquierdo. Así, para este tipo de anastomosis altas, se debe tener certeza a través de una colangiografía de la integridad de la zona de convergencia. Algunas de las indicaciones para llevar a cabo esta técnica de Hepcoinau lo constituyen las lesiones de la vía biliar alta tipo Bismuth 3, donde hay compromiso cicatrizal de la confluencia de los hepáticos, pero hay comunicación entre los mismos. Asimismo, en aquellas lesiones iatrogénicas del hepático y el colédoco o en estenosis extensas del mismo. Ahora bien, de acuerdo a las posibilidades y o hallazgos, se puede confeccionar una anastomosis biliodigestiva central mediante una técnica de Hepcoinau en base a 2 premisas o estructuras fundamentales. Número 1, el muñón hepático, entendiendo que si se logra despegar mediante una disección adecuada sus caras, especialmente la posterior, por su proximidad con los vasos, se lleva a cabo este procedimiento de forma ideal, evitando lesiones vasculares. Así, la introducción de un instrumento romo en su luz, previa punción, ayuda a su identificación y disección. Por otra parte, el descenso de la placa iliar, entendiendo que cuando su trayecto extrahepático sea muy corto, una incisión en la base del lóbulo cuadrado y el descenso de la placa iliar permite tener el acceso a la rama izquierda del conducto hepático a fin de ensanchar la sección de la apertura biliar y asegurar una buena boca anastomótica.
Es importante mencionar que con esta técnica siempre se estará en riesgo de sufrir una lesión vascular, bien sea arterial o portal, durante la disección. En cuanto a la técnica, recordemos que la placa iliar puede disecarse junto al borde posterior del lóbulo cuadrado, por donde transcurre la porción más horizontal del conducto hepático izquierdo. Se incide así el conducto hepático izquierdo, que por su dirección más horizontal permite ampliar la boca del conducto para garantizar un mejor resultado. Ahora bien, eventualmente puede llegar a requerirse la anastomosis de ambos conductos hepáticos por separado e incluso en casos extremos realizar lo que la literatura describe como una triehepático-yeyuno anastomosis. La operación de Soupat-Koinaud u operación modificada de Hep-Koinaud se basa en la resección del segmento hepático 3, permitiendo el abordaje del canal respectivo con la finalidad de evitar más sacrificio del parénquima hepático. Así, Soupat y Koinaud describieron una anastomosis del conducto, específicamente del segmento 3, a través de la abertura izquierda de la cisura umbilical, aprovechando la situación anatómica superficial del conducto dentro del pedículo segmentario. En cuanto a la operación de Champiau, es fundamental la resección del lóbulo cuadrado, específicamente del subsegmento B del segmento 4, acompañado de una cisurotomía mediana y umbilical con la extensión ampliada del conducto hepático izquierdo, la convergencia y el conducto hepático derecho. De esta manera, recordemos que la placa iliar puede disecarse junto al borde posterior del lóbulo cuadrado, por donde transcurre, como ya mencionamos, la porción más horizontal del hepático izquierdo, zona que no suele estar cruzada por ninguna estructura vascular ni recibe aquí ningún conducto biliar importante. Ahora bien, debemos conocer también la maniobra de Ganz, que por el contrario permite la exposición extendida del conducto hepático derecho. La bihepático-yeyunostomía, fundamentalmente en aquellos casos o en el caso de la resección de un tumor de Claskin o iliar del conducto extrahepático superior o en la reparación de una lesión alta de la vía biliar, la restitución del tránsito puede implicar irse en una dirección tan arriba o tan superior que, a fin de poder anastomosar los conductos hepáticos derecho e izquierdo por separado, permita de esta manera la confección de una anastomosis segura. Aquellas lesiones altas en la vía biliar, incluso por arriba de la bifurcación, son complejas en cuanto a su reparación, debiendo en ocasiones llegar a ser necesario anastomosar 3 conductos por separado. Es lo que previamente habíamos definido como la triehepático-yeyunostomía. Así, recordemos de la misma forma que es posible que la lesión de la vía biliar tenga un componente vascular, bien sean ramas de la arteria hepática o de la vena porta. Por lo tanto, se recalca la importancia de definir de forma preoperatoria la anatomía biliar de forma o de la manera más completa posible. Cuanto a la técnica, se dice que el drenaje en ambos hepáticos permite no únicamente actuar como drenaje, sino también mapear la vía biliar y durante la cirugía sirve de guía para identificar dentro de la fibrosis los conductos seccionados. Así, 2 de los orificios vecinos pueden unirse lado a lado con el propósito de crear una bifurcación y facilitar la derivación al yeyuno. Posteriormente, se prepara el asa en hierro desfuncionalizada para afrontar el borde antimesentérico de la misma con la vía biliar. Cuanto a la técnica, fundamental que sobre el borde antimesentérico del asa se efectúen 2 pequeños orificios y se sutura con material irreabsorbible los conductos ya preparados. Las suturas deberán dejarse, como hemos mencionado una vez más, por fuera de la luz. Los catéteres son movilizados de tal manera que permitan insinuarse por dentro de la anastomosis, fundamentalmente entendiendo que permite un control postoperatorio adecuado de la misma, culminando con la confección de la entero-entera anastomosis. Ahora, la técnica de Longmire, como una de las anastomosis intrahepáticas o centrales más complejas, tiene como premisa fundamental derivar la bilis mediante la unión de un conducto biliar intraparenquimatoso, específicamente un colector del segmento 3, al yeyuno. Este tipo de derivación implica sacrificar parénquima hepático mediante una segmentectomía 2 y 3 para conseguir un calibre adecuado del colector. Así,
Es necesario cuando la lesión y la fibrosis cicatrizal se extiende profundamente dentro del hígado, divorciando a ambos conductos hepáticos. El objetivo de la misma es resecar el lóbulo hepático izquierdo hasta encontrar un conducto hepático principal para anastomosarlo con el asa yuyunal. Se encuentra indicado fundamentalmente en aquellas neoplasias que afectan de manera preferente el conducto o el confluente de ambos hepáticos. En cuanto a la técnica de la confección, se debe movilizar el hígado izquierdo seccionando el ligamento falciforme. Se comienza la sección incidiendo desde su borde anterior vecino al ligamento redondo. Posteriormente conlleva la introducción percutánea de un catéter, la confección del asa yuyunal desfuncionalizada, fijando además la serosa del intestino al hígado, cubriendo la superficie remanente, evitando la tracción en los puntos de la derivación bilioentérica. En cuanto a la operación de Abdo Machado, es importante mencionar que debido a la dificultad de exposición y adecuada disección de los conductos biliares, en presencia fundamentalmente de estenosis altas que pueden agravar el estado de la convergencia, Abdo Machado aplicó un nuevo método para la reparación, y es que se trata de la apertura de la cara anterior del conducto hepático izquierdo, la convergencia del conducto hepático derecho, consiguiendo una perfecta coaptación de la mucosa biliar y de la mucosa yuyunal del asa en Jeder-Rux. La operación o la técnica de Rodney-Schmidt, también conocida como técnica del injerto mucoso. Su indicación principal es en la presencia de aquellas estenosis cicatrizales posquirúrgicas a nivel del ilio. En vista de la gran dificultad para obtener mucosa biliar para confeccionar una anastomosis óptima, se inserta un cilindro de mucosa yeyunal dentro del sistema ductal para contactarse con el epitelio de los conductos biliares. Esta anastomosis llevada a cabo sin sutura es facilitada por un dren tutor transparieto-hepático izquierdo, permitiendo el ascenso del cono mucoso. Ahora bien, ciertos autores dudan de las ventajas que puede ofrecer esta técnica. Las razones se basan en algunos factores que pudiesen dificultar el buen drenaje biliar: la falta de disección del muñón biliar o de la convergencia y el ascenso a ciegas del cono mucoso impiden una buena cobertura mucosa del área de fibrosis, no llevando a término una anastomosis mucosa-mucosa, de acuerdo a algunos autores. En cuanto a las férulas transhepáticas y o transanastomóticas, es importante mencionar que hay, si se quiere, bastante discrepancia en cuanto al uso de la confección de las mismas. Ya la doctora Uzcategui nos había hecho la aclaratoria previamente de que este tipo de férulas o tutores por lo general no eran utilizados, ya que se contaba en el gran mayoría de los casos con pacientes con vías biliares bastante dilatadas. Sin embargo, es importante entender que ambas cumplen con algún tipo de función fundamental o que pueden estar indicadas en ciertos tipos de pacientes. La férula transhepática usualmente es percutánea o de colocación intraoperatoria, entendiendo que la sonda se coloca a través de la superficie hepática y en un conducto biliar sin llegar a la anastomosis. Por otra parte, la férula transhepática transanastomótica amerita la colocación intraoperatoria, quedando en la luz del conducto y sin atravesar el parénquima hepático. Por otra parte, el extremo distal se fija a la anastomosis o puede emerger como una yeyunostomía o una fístula hacia el exterior. Algunas de las funciones de las férulas permiten el control de la presión ductal y del asa intestinal, permitiendo el drenaje externo y evitando la formación de adherencias. La cicatrización epitelio-mucosa sobre la férula, manteniendo el diámetro de la anastomosis, e instrumentación postoperatoria con o sin guía radiológica para mantener abierta la anastomosis. Algunas de sus desventajas: su estancia y colocación son causa de morbilidad, en ocasiones funcionan como cuerpos extraños y como sitio de migración de cálculos. Ya para ir culminando, mencionar algunas de las complicaciones más frecuentes de las anastomosis biliodigestivas. Podemos catalogarlas o clasificarlas en inmediatas, inmediatas y tardías. Dentro de las inmediatas nos encontramos con las hemorragias, fundamentalmente del foco quirúrgico o la presencia de hemobilia. Las fugas biliares externas e intraperitoneales, fundamentalmente secundarias a dehiscencia del muñón cístico, sección de un conducto hepático aberrante o de una lesión o sección inadvertida de la vía biliar durante la propia confección biliodigestiva.
La pancreatitis postoperatoria se puede desencadenar secundario al desprendimiento del bloque duodeno-pancreático o en el transcurso de maniobras o exploraciones instrumentales en la región de la papila. Dentro de las complicaciones tardías, fundamentalmente la estenosis de la anastomosis. ¿Qué nos dice la evidencia actual en relación a las derivaciones bilodigestivas? Diversas asociaciones y múltiples estudios han determinado que en aquellos centros especializados estos procedimientos, a pesar de ser de alta complejidad y con maniobras quirúrgicas o gestos bastante delicados, se pueden llevar a cabo mediante abordajes mínimamente invasivos, como hemos mencionado previamente. Así, la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal ha determinado o explicado el uso del ultrasonido endoscópico a la hora de guiar la confección de una anastomosis bilodigestiva, o vemos también como en el segundo artículo de la imagen se describe la confección o la reparación de una coledocoduodenostomía complicada o fallida mediante vía laparoscópica. Y en el último artículo de la imagen podemos evidenciar cómo el determinado prevalencia de derivación bilodigestiva en pacientes con diagnóstico de coledocolitiasis en un hospital de alta complejidad, como a pesar del advenimiento de la papilotomía endoscópica retrógrada, en algunos centros desarrollados también siguen utilizando a la coledocoduodenostomosis, es decir, no es una cirugía que esté del todo descontinuada. El siguiente es un video que, en vista de tener problemas o dificultades técnicas para poder mostrarlo, anexaré el link para que puedan verlo directamente a través del mismo. Estaba basado básicamente en una doble derivación bilodigestiva mediante confección laparoscópica. Como conclusiones, podemos determinar que la curva de aprendizaje es un factor fundamental en la confección de una anastomosis bilodigestiva. En el contexto de patología maligna, la hepático-yeyuno anastomosis terminolateral es el procedimiento de elección con menor índice de morbilidad a corto y largo plazo. Así, el vector intestinal más recomendado es el asa desfuncionalizada de una Yerrux. La sepsis biliar es la primera causa de morbimortalidad y la morbimortalidad es mayor en los casos malignos que en los casos benignos. Estadísticas de nuestra institución en relación a anastomosis bilodigestivas. Vemos cómo durante los últimos 5 años se confeccionó fundamentalmente anastomosis de tipo extrahepáticas o periféricas. La hepático-yeyuno anastomosis lleva la batuta en este tipo de procedimientos con un total de 14 desde el año 2016 hasta el año en curso. También vemos cómo, a pesar de lo que se mencionó previamente, se logra evidenciar una disminución importante del número de coledocoduodenostomías, evidenciando 2 en el 2018 y una para el 2019. Colecistoyeyunostomías como procedimientos básicamente paliativos en pacientes con colangiocarcinomas avanzados o sea de cabeza de páncreas. Así podemos evidenciar también el listado de diagnósticos asociados a derivaciones bilodigestivas durante los últimos 10 años. Colangiocarcinoma llevando la batuta del mismo, al igual que el tumor de cabeza de páncreas. Otros como ampuloma, quistes coledocianos u otros diagnósticos han determinado que se deba llevar a cabo una derivación bilodigestiva en nuestra institución, donde contamos con cirujanos experimentados en dicha área. Por su atención, muchísimas gracias. Como recomendé o como mencioné previamente, anexaré el link para que puedan todos visualizar el video de la doble derivación bilodigestiva por vía laparoscópica. Muchas gracias.